¿Qué es lo que pasa? Gente del buen saber, en este video te estaré presentando la placa base MSI MPG B550 Gaming Plus. Las motherboards de MSI a menudo se han convertido en una de las mejores selecciones a la hora de realizar ensambles para computadoras, ya que disponen de muy buenos productos y que son muy acordes en cuanto a sus precios y a la calidad de los mismos. Y dentro de este chipset B550 no podía dar una excepción con respecto a las pasadas generaciones, y más si se enfocaba en la gama media y alta del mercado, en las cuales ya se han venido determinando muy buenas opciones. Por ejemplo, en la gama media de este chipset, hacia el lado de la B550A Pro, ofreciendo características más que suficientes para suplir con procesadores de la gama alta, u opciones más enfocadas en exprimir el mayor rendimiento como lo pueden llegar a ser la B550 Tomahawk, y a su vez es evidente que el precio dentro de las mismas es bastante distante el uno del otro, por lo cual una opción que se encontrará justo en la mitad de estas dos y gozando tanto de precios bajos como la Pro y una calidad alta como la Tomahawk, se encontraría de la mano de MSI MPG B550 Gaming Plus, una placa base más que preparada para la nueva gama de procesadores AMD Ryzen 5000, con posibilidades en el ámbito del overclock y con un precio que no llega a ser el más reducido, pero tampoco llega a sobrepasar los costos más altos, y que la convierte en una opción bastante buena a considerar para nuestros ensambles. Y con este video te estaré mostrando todas las características detrás de la misma, como también las ventajas y desventajas que puedes encontrar si estás pensando en esta como una opción. Y recuerda que en la descripción encontrarás un enlace con los mejores precios para esta placa base de una forma segura y desde Amazon. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, nos encontraremos con una placa base como es evidente con el chipset B550, en este caso para dar soporte a procesadores AMD Ryzen desde la tercera generación, y posteriormente dará soporte para los procesadores Ryzen 5000 basados en la arquitectura Zen 3. En cuanto a procesadores de la primera y segunda generación, no tenemos un soporte oficial, esto por dos razones en particular. La primera, no es una placa acorde con los procesadores de pasadas generaciones, y como segundo lugar, para mitigar el espacio de asignación en la BIOS y poder ser asignado para futuras generaciones. Por el lado de su memoria RAM nos encontramos con memorias de tipo DDR4 con un máximo de 128 GB, ante lo cual tendríamos un máximo por módulo de 32 GB. Ya si nos situamos en su frecuencia, al contar con el chipset B550 disponemos de hasta 3200 MHz sin modificaciones. Si realizamos modificaciones desde sus perfiles XMP, nos encontraremos que tenemos la posibilidad de llegar hasta los 4400 MHz. Ya si nos situamos en su almacenamiento, se nos presentarán 6 conexiones tipo SATA de 6 gigabits por segundo, con soporte para modo RAID 0, 1 y 10. Además de estas conexiones también encontraremos 2 M.2. El principal dentro de estos contará con la mayoría de los beneficios, al darnos la posibilidad de usar el mismo bajo PCI Express 4.0 y SATA, con tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 22110, además de contar con una disipación para las unidades a incluir. En cuanto a la segunda conexión, tan solo mantiene soporte con PCI Express 3.0 en tarjetas desde el 2242 hasta el 2280, y en este caso no contará con una disipación para estas unidades. Dentro de sus puertos de expansión se nos presentarán dos slots de formato X16, pero en este caso tan solo el principal será el que corra directamente por 16. Poseerá PCI Express 4.0 y un reforzamiento para su conexión. El segundo slot será del formato X16, pero tan solo correrá por 4 y en la versión 3.0. Adicional a esto encontraremos dos PCI Express X1 3.0. Para su audio nos presentará el codec ALC 897. Ya si nos situamos en sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del equipo, podemos destacar una conexión para bombas de agua, 6 conectores para ventiladores externos, un conector tipo RGB, 2 conectores tipo ARGB, una conexión TPM, 2 USBs 3.2 de primera generación, uno tipo C y otro tipo A, y 2 USBs 2.0. Por el lado de sus conexiones externas estaremos encontrando un puerto PC2 para teclados y ratones, 4 USBs 2.0, un puerto DisplayPort, un puerto HDMI, una conexión RJ45, 2 USBs 3.2 de primera generación tipo A, 2 USBs 3.2 de segunda generación, uno tipo A y otro tipo C, una conexión para audio óptico, 5 conectores tipo jack, y aparte de esto se destacará el sistema de Flash BIOS Button. Para su URM encontraremos un diseño de 12 fases de alimentación, en este caso con una disipación correspondiente para toda esta zona. La placa será de un formato tipo ATX, y en general estas son todas las características que nos presentará la misma.
y donde podemos notar que con respecto a por ejemplo la Tomahawk comparte la mayoría de características en cuanto a la conectividad y diseño propio de la placa base, pero en este caso reduciendo en cierta parte el precio de la Tomahawk y que nos da una muy buena muestra del potencial que podemos exprimir de la misma. Recuerda pasarte por la descripción para obtener los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura. Pero así como cada una de estas características es importante, de igual manera el reconocer aquellas ventajas que nos puede dar la misma con respecto a más placas base de esta misma gama es un factor fundamental, ante lo cual podemos destacar algunos apartados tales como entrega de energía. Este es uno de los apartados que más llega a distanciar una placa base de la gama alta y de la gama baja. El cómo mantenga un diseño con respecto a su VRM nos abre puertas a realizar overclock o propiamente a mantener un soporte para los procesadores de mayor gama en el mercado. En este apartado es fundamental tanto la cantidad y la calidad del diseño como tal, y ante esta placa encontraremos un diseño para su VRM de 10 más 2 fases de alimentación, 12 fases en total, en las cuales encontraremos que 10 de estas son destinadas para el CPU, mientras que las 2 restantes se encargarán de los SOC. La cuestión acá es que las fases destinadas para el CPU en este caso contarán con dobladores, ante lo cual realmente mantenemos que 5 de estas fases son el producto del uso de dobladores en la placa. Esto es muy habitual de encontrar de hecho en estas placas base del chipset B550, ya que añadirlos da una reducción en cuanto a los costos finales de la misma. El uso de estos también puede dar ineficiencia con respecto a modelos convencionales multifase, donde encontraríamos por ejemplo que en un modelo convencional multifase el pulso vendría simultáneamente desde el controlador central hacia la fase. Esto sería un sistema más representativo de placas base de la mayor gama en el mercado, mientras que en un diseño a base de dobladores alterna entre las fases el pulso que le envía el controlador central, lo que a la final nos determina en primer lugar que el doblador genera como tal ya un retraso en la señal, y en segundo lugar que realmente se opere en 2 fases como una y que se reduzcan costos al no incluir controladores para cada fase independiente. Esto, aunque suene malo, en teoría propiamente va a ser superior a diseños de 7 u 8 fases bajo un modelo multifase, por lo menos en este caso de utilizar dobladores para obtener 10 fases, ante lo cual sí que genera una reducción en cuanto a la carga a la cual se somete cada fase, y disminuyendo a su paso la temperatura y aumentando la vida útil de las mismas, lo que nos dará a su vez la posibilidad de incluir procesadores de alto rendimiento y también opciones en cuanto a overclock, lo cual a la final se convierte en una placa muy capacitada en cuanto a las exigencias de componentes hoy en día, y que no presentará ningún limitante a la hora de escoger los mismos. PCI Express 4.0 y compatibilidad con Zen 3. Estos dos apartados es muy común de encontrar en los chipsets más actuales, como lo llegan a ser precisamente el B550 y el X570, y son muy importantes, ambos enfocados más hacia futuro, y dando la posibilidad de la utilización de esta placa base con los componentes más actuales del mercado. En el caso de PCI Express 4.0 con un aprovechamiento para los M.2 principalmente, y a su vez con tarjetas de video como lo llegan a ser las nuevas RTX 3000. El aumento más significativo en cuanto a rendimiento se da con respecto a los M.2. Por el lado de las tarjetas de video sí que no encontramos este rendimiento extra, o por lo menos no llega a ser muy notorio, pero dentro de poco la utilización de estos dos en conjunto puede generar una mejora en su rendimiento ante tecnologías como lo llegan a ser RTX IO, que planean dar una conexión más directa entre estos dos y mejorar la API actual para la transmisión de datos desde la unidad de almacenamiento hasta la GPU, y que por lo mismo aprovecharán en mayor medida el ancho de banda que nos provee PCI Express 4.0. Ante Zen 3 tenemos un soporte asegurado por parte de AMD, y por el cual podemos disponer de las diferentes opciones bajo los lanzamientos de Ryzen 5000, que con respecto a chipset anteriores por lo menos mantenemos una seguridad sobre este soporte. Asimismo también podemos sumar para esta placa opciones como llegan a ser una disipación para las unidades M.2 en su conexión principal, que ante algunos dispositivos de almacenamiento M.2 puede llegar a ser bastante necesario por las temperaturas elevadas de los mismos, un reforzamiento en su PCI Express X16 principal que nos ayudará a mantener la conexión segura ante la tensión ocasionada por tarjetas de video con un peso elevado. Asimismo, en este apartado se podrá situar la disponibilidad para realizar configuraciones basadas en Dual GPU desde el sistema de Crossfire en AMD. Hay pocos apartados que podamos seguir destacando acá, ya que por ejemplo en apartados como la conexión sí que encontraremos una gran disponibilidad, pero no llega a salir propiamente de lo convencional para las conexiones que llega a manejar el chipset B550.
De igual manera, si esta opción no te llega a convencer tanto, en la descripción encontrarás un enlace con más placas base que te pueden llegar a interesar. Y así como encontramos múltiples aspectos positivos a considerar de esta placa base y que la convierten en una muy buena opción a la hora de realizar nuestros ensambles, hay algunos apartados que no terminan de convencer tanto. Dentro de estas desventajas podemos situar ancho de banda compartido entre el segundo M.2 y la segunda conexión PCI Express X16, por lo cual cuando ocupemos la segunda conexión M.2, el segundo PCI Express X16 se deshabilitará. En este caso es muy frecuente que este problema se presente, y no tan solo con este chipset. En B450 de igual manera era muy habitual el ver este problema, ya sea con la deshabilitación de puertos SATA o la limitación en los PCI Express. Para B550 se intentó mitigar por parte de algunos fabricantes, reduciendo la cantidad de conexiones SATA de 6 a 4. En este caso mantenemos 6 conexiones, por lo cual el ancho de banda entre los diferentes dispositivos a incluir se vio afectado. De igual manera, y un poco más enfocado directamente por el precio de la placa base, encontraremos limitaciones, por ejemplo a la hora de realizar slide, al no mantener un soporte para la utilización de las tarjetas de video Nvidia de forma dual. Tampoco se nos presenta una disipación para su segundo M.2, y mucho menos una versión con PCI Express 4.0, como lo encontraríamos en X570. En general, muchos de los aspectos que podemos destacar como malos son más afín del precio propio de la placa base, y por lo mismo, sí que es necesario invertir de más en cuanto a la placa base que seleccionemos. En conclusión, es una muy buena motherboard para realizar ensambles basados en procesadores de la gama alta, y se puede ubicar perfectamente ante competencias como la B550 Euros Elite de Gigabyte, por ejemplo, que también ronda bajo los mismos precios, y son placas que ya llegan a cubrir con la mayoría de exigencias para una gran parte de usuarios. El escoger esta por encima de opciones como la Tomahawk es más dependiente del uso que le vayamos a dar, pero el único apartado que la distancia sería su URM, y ante la cual la Tomahawk o placas similares daría más libertad ante usos como el overclock, pero tampoco bajo una diferencia muy grande, y ante lo mismo que el distanciamiento en cuanto a su precio tampoco sea muy elevado. Para esta placa base en concreto realizaría ensambles con procesadores como el Ryzen 7 3700X, Ryzen 9 3950 también es una muy buena opción, y ante la cual esta placa no tendrá problemas, o ya encaminado hacia Ryzen 5000 con los Ryzen 7 5800X o Ryzen 9 5900X, bajo tarjetas de video de la línea RTX 3000 o RDNA 2. Recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde encontrarás los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura.